¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya vamos a empezar a reparar el White Pony. Venimos aquí a Miami Star a recoger el kit de reparación. Así que pues nada, quédense que este video va a estar chido. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal. Pues como ya escucharon, ya vamos a empezar a reparar el White Pony. Venimos aquí a Miami Star a recoger el kit de reparación. Ellos me hicieron el favor de encargarlo para mí. Así que pues nada, ya vamos llegando. Ahorita les vamos llegando aquí, amigos, a mi tienda favorita. Aquí en Miami Star. Venimos a recoger el kit de reparación. Vamos a ver, ya me dijeron que ya lo tienen listo. Vamos a ver. Bueno, amigos, ya recogimos el kit de reparación. Aquí está, miren nomás qué belleza. También compramos unas cornetas para el camión verde que no lo hemos terminado. Yo creo que cuando vean este video pues ya para ustedes ya lo terminé, pero ahorita seguimos trabajando en él. Y pues nada, vámonos. Ya estamos contentos que ya traemos el kit de reparación. Ya podemos continuar con la reparación del White Pony. Muy contento. Así que pues nada, ahí estamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo. Pues qué les cuento, ya vamos a empezar a arreglar el motor del White Pony. Les cuento que hoy está aquí el mecánico. Van a venir a cortarme el bloque para que ya quede listo para montar el kit de reparación. Aquí está Miguel. No Miguel el mecánico, Miguel el que corta los bloques. Aquí ahorita les voy a mostrar el proceso que él hace para listar el bloque, para instalar el kit de reparación. Y pues nada, aquí estamos pendientes. Ahí les muestro todo. Pues bueno, amigos, aquí está el mecánico. Está preparando para cortar el bloque. Una nueva experiencia para mí. Nunca he visto cómo lo cortan. Ay, déjame meto para acá, que no quepo. Aquí él ya limpió el bloque. Se me hizo bien curioso que aquí quitó un liner. No sé si le digan liner, un shim o como le digan. Miren, en ese pistón, en el 3, que viene siendo en el 4, traía una cosita así. Y él aquí ya está preparando para cortar el bloque. Ahorita vamos a aprender cómo se hace. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. A ver, ahí dinos algo. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Cómo ves el motor? ¿Cómo veo el motor? Bien desbaratado, ¿no? Desbaratado. Aquí para la gente que nos sigue nuevos, pues ha sido mucho tiempo. Les cuento que él fue el que me reparó el motor. Estamos haciendo cuentas que ya tiene como 10 años que se reparó. Ya igual le tocaba. Él antes tenía su taller mecánico. Y pues bueno, ahorita se está dedicando a esto. Pues se especializa en cortar bloques. Aquí nos lo va a hacer. Vamos a ver cómo es el proceso. Tú no te pongas nervioso, Miguel. Tú es tu trabajo ahí, como siempre. ¿No? También se lo miran a uno trabajar para que vean cómo se gana el dinero. Sí. Pero yo sí me hice bonito. Y que lo que hago me gusta también. Que lo que yo hago me gusta también. Me gusta. Aquí nos comenta Miguel que nos va a dar permiso de grabarlo para que la gente vea cómo se gana el dinero, que no es tan fácil, pero también se goza, como en el caso de él, dice que le encanta su trabajo. ¿Ahí qué es lo que estamos haciendo, Miguel? Limpiando para medir lo que hay que cortar. Primero se limpia para poder medir bien. Sí. Porque la medida va a quedar a 62. ¿Y eso es bueno o malo? No, ¿No qué? no, está bien. ¿Está bien? Este motor se está cortando porque está por abajo con las especificaciones del fabricante. Tienen que llevarlo a las especificaciones. Pues aquí el mecánico Miguel me comenta que lo va a cortar a 62. Yo no sé qué significa eso. Les cuento que yo de eso de mecánica así interna no sé mucho. Ahorita que deje de hacer ruido le preguntamos pues más a detalle qué exactamente es lo que está haciendo. Miren, amigos, pues ya cortó uno. No sé si puedan ver la diferencia entre este que él acaba de cortar, este que no ha cortado. Miren cómo le puso unas tapitas abajo para que no se vaya la limaña para abajo. Trata de hacer aquí Miguel el trabajo pues bien profesional. Déjenles muestro más de cerquitas. Miren, este ya está cortado, súper limpio, donde va a sentar la camisa. Y miren este de acá.
Y pues bueno, no quiero estorbarle mucho aquí al mecánico. No quiero estorbarle mucho porque quiero que haga su trabajo bien y pues tampoco no lo quiero distraer. Entonces pues aquí los voy a ir grabando pequeños clips para que vean, y si se me ocurre pues le hacemos más preguntas. Así que pendientes. Bueno amigos, aquí me dice el mecánico Miguel que ya terminó. Ya cortó los 6 cilindros, se puede decir. No sé qué procedimiento siga, como les digo, para mí todo esto es nuevo, pero él ya ha terminado de cortarlos. Dice que le va a poner un shim, se llaman shims, como este que les mostré. Les dice que le va a poner unos shims, y pues ahorita vamos a ver qué sigue. Pero él ya terminó, ya apagó las máquinas. Miren cómo queda, bien limpiecita la orillita. Pues lógicamente ahorita tiene un poquito de limaña, pero ahorita lo va a limpiar todo. Y ya de ahí pues esperar al mecánico Miguel que nos lo arme. Ya tenemos aquí de reparación, como ustedes vieron, ya lo compré ahí en Miami Star. Y pues nada, ya ando un poquito desesperado, como ustedes saben. Pues ya extrañamos al White Bunny aquí en el canal. Ya extraño la carretera. Créanme que si no fuera porque he estado un poquito ocupado, pues ustedes saben, remodelando los camiones, ya me hubiera vuelto loco, la verdad. Y pues nada, eso es el proceso. Ahorita les muestro lo que siga. Ahí pendientes. Miren amigos, qué chévere, trae una vacuum de aire. La conecta al compresor y recoge toda la limaña. No sé qué opinan, súper profesional, ¿no? Ya está quedando listo, ya está quedando limpio. ¿Está listo? No, ¿Ya? normal. Ya tu papá ya acabó. Mañana lo arrancamos. Mañana. Ay, madre. ¿Será cierto? Que mañana. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. Ya quedó limpiecito, cortadito. Vamos a ver qué sigue. Mira, ¿Qué pasó, Miguel? este motor está roto aquí, la parte del asiento de la camisa. Todos están rotos. ¿Eso qué significa? Bueno, esa rotura no les afecta porque esta es camisa húmeda y está bastante roto toda la camisa. Por lo cual que esto no le va a ocasionar daño ninguno, pero se le deja saber al dueño que está roto. Pero eso no le causa daño ninguno ni nada. ¿Cuál es lo que puede pasar con eso? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí.
No, no le va a afectar en nada porque es camisa húmeda. El agua se llena hasta arriba, baja hasta arriba y la ruta sella eso. ¿Es un problema común para estos motores? Muy común. Muy común. Ok, ¿y la garantía? Cero garantía. ¿No hay garantía? No, está roto. No, pero del trabajo. ¿Del trabajo? ¿Cómo que no? El trabajo está... Bueno amigos, aquí está Miguel, pues ya me cortó el bloque. Él dice que si van de mi parte, les hace un corte de cabeza gratis. Sí, claro que sí. No, tienes que decir que no. No. Bueno, aquí está mi amigo Miguel, pues fue el que me cortó el bloque, como ustedes saben. Aquí les voy a dejar sus datos. Y si van de mi parte, dice que les va a cortar el bloque gratis. No, de gratis no. Y nomás viene a molestar y a tomar cerveza. No le falta para allá. Mírenlo. No ayuda, nomás viene a tomar cerveza y a molestar aquí nomás. ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones, pues bienvenidos de nuevo, otro día. Les cuento, han pasado muchos días, como ustedes vieron. Pues tuvimos que entregar el camión verde. El mecánico ha estado súper ocupado. No hemos empezado a armar el camión. Bueno, ya cortamos el bloque. Aprovechamos y pintamos todos los tubos del camión, todos los tubos, los de agua, los de aire. Y también aproveché a pintar el intake, el exhaust manifold. Les cuento que lo hice en powder coat. Pasé mi primera vez, no me quedó tan mal. Lo pintamos sin horno, lo precalentamos y le rociamos el polvito y quedó bastante bien. Ahorita vamos a la yarda, supuestamente ya va a empezar el mecánico a desbaratarlo. Entonces ahorita que lleguemos allá, pues vamos a ver qué está haciendo y les enseño las demás piezas que pinté. Así que vamos para allá. Pues bueno amigos, ya estamos aquí en la yarda. Aquí les voy a mostrar, pues aquí, como ustedes vieron, aquí se puede apreciar mejor. No me quedó del 100, pero bueno, como les dije, pasé mi primera vez haciendo powder coat, no sé cómo se diga en español, pintura al horno, creo que se dice. Pues me quedó bastante bien. Aquí tenemos el codo del turbo, tenemos el intake, que se lo pinté con pintura normal porque no lleva calor. Un color súper bonito, no se pueden apreciar, tiene brillitos. Tenemos los tubos del intake, los dos, los que van al lado del intercooler. Pintamos la tapa del motor blanca. En realidad les cuento, no quedó al 100, quedó mejor como estaba. No la preparé como debe de ser, ya que el mecánico pues me está diciendo todos los días que hoy, entonces pues lo hice súper rápido. No me tomé el tiempo porque yo pensé que hoy, prácticamente desde ayer, que iba a estar trabajando en mi camión, y pues no me tomé el tiempo. También pintamos que es el tubo que va de los termostatos a el radiador. Ese tubo estaba horrible. No, ¿cómo les digo? El tubo a lo mejor ni valía la pena pintarlo, pero bueno, ahorita como estamos en modo de ahorro, pues bueno, lo pinté, pero eventualmente lo vamos a cambiar. Por eso pues ustedes pueden ver, pues no está al 100, pero bueno, está mejor que como estaba. Y pues nada, ya nomás aquí estamos. Aquí está el conejo blanco. Les voy a contar otra cosa que me pasó, una anécdota. No sé si puedan ver esto aquí. Les cuento que le di un golpe. Allí se nota también, aquí le di un golpe con esta maquinita. Cuando hice el video, dejamos la puerta abierta porque estábamos desconectando la batería. Y pues bueno, la puerta le pegó allí. Y esta la acabo de pintar. Estaba súper mala, no sé si tomé fotos a consecuencia del golpe. Estaba súper mala y la traté de arreglar lo mejor posible, pero como ustedes saben, para todos los que hacen este tipo de trabajo, ustedes saben que estas una vez que se golpean es prácticamente muy difícil de arreglar. Hice lo mejor que pude. Eventualmente pues vamos a tener que conseguir unas nuevas porque esa ya lleva 2 golpes. Y pues bueno, ahí quedó. Ya nomás le voy a tratar de pulir ahí en la cabina. Y allá pues voy a tener que retocar la pintura en el tanque. Ay, siempre hay algo que hacer amigos, siempre hay algo que hacer. Aquí estamos esperando que el mecánico venga. Y supuestamente hoy. Y nada.
aquí voy a dejar este video. Desafortunadamente pues no hemos podido arreglar el White Bunny, ya estamos listos. Yo desesperado traigo el kit de reparación ahí atrás de la camioneta, no quiero que se me moje. Ahorita voy a buscarle un lugar por aquí donde esté seguro. Y pues bueno, espero tenerles mejor noticias pronto, a ver si ya empezamos a repararlo. Así que pues nada amigos, muchas gracias por ver los videos. Si no te has suscrito, suscríbete. No cuesta nada, pero nos ayuda bastante. Saludos a todos, bendiciones, los veo en otro video.